una bendición para mí poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y creo que vivir es increíble. Cada vez que abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de la vida que tenemos, de la salud, el techo que tenemos, la familia que tenemos, todas las cosas buenas que tenemos, nos damos cuenta de que vivir es increíble. Sin embargo, no podemos ignorar que de pronto llegamos a esos valles de sombra de muerte. Todos nosotros pasamos por momentos complicados y, como decía también ahorita mi esposa, muchas veces nos parece fácil confiar en el Señor cuando todo está bien. Pero cuando llegamos a esos valles de sombra de muerte, cuando parece que el Señor no nos escucha, cuando parece que desaparece de nuestra vida, de pronto la vida ya no es tan increíble y nuestra confianza ya no es tanta confianza. Creo que es muy importante para todos nosotros aceptar que Dios nos ha dejado en su palabra muchísimas promesas, hermosas y grandísimas promesas. Muchas de esas promesas tienen su cumplimiento en esos valles de sombra de muerte. Lo curioso es que nosotros esperamos en aquellas promesas que más bien hablan de cuando nos va bien. Pero en esos momentos complicados, en esos momentos difíciles, muchas veces las promesas de Dios suenan tan huecas, tan lejanas, porque no estamos confiando en el Dios que hace las promesas. Y esa es la parte que cuando hablamos de las promesas de Dios necesitamos poner como fundamento. No estamos confiando en palabras, sino en el Dios que nos dio esas palabras. Yo no sé si usted ha notado la diferencia entre creer y confiar. Cuando hablamos de creer en las promesas de Dios, muchos hablamos de creer en las promesas de Dios. Por ejemplo, una vez hablaba con una familia que había dejado de diezmar y cuando platiqué con ella me dijo, lo que pasa, pastor, es que los gastos aumentaron y entonces ya no nos estaba alcanzando y decidimos tomar el diezmo un tiempo para que nos alcance. Entonces yo le recordé la promesa de Dios. Traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y luego le pregunté, ¿cree usted esto? Y me dijo, sí. Y entonces, ¿por qué no diezma? Es que sí creo, pero... Y ahí la detuve. Siempre que hablamos de creer con un pero, tal vez creemos, pero no confiamos. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que yo soy de esas personas que puede atravesar de un edificio a otro sobre un cable de metal, así parado nada más con 2 pies, y que le enseñara yo videos y le mostrara que puedo hacer eso. Y yo le preguntara entonces, ¿usted cree que yo puedo hacer eso? Y usted está viendo y dice, sí, sí creo que puede hacerlo. Y luego le muestro un video donde paso por ese mismo cable con una persona aquí en mis hombros. Y paso y regreso y le pregunto, ¿usted cree que puedo hacerlo? Y usted que ha visto el video me dice, sí, creo que puede hacerlo, ya lo vi. Le digo, entonces, ¿me permite hacerlo con usted aquí encima? Sí le creo, pero no confío. No sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces esa es nuestra actitud con Dios. Sí te creo, Señor, pero no confío. Sí creo que tú puedes proveer, pero si yo no trabajo los domingos, a lo mejor no lo vas a hacer. Yo creo que tú puedes sanar, pero si yo no me desespero y busco médicos y busco medicamentos, a lo mejor no va a suceder. Yo creo que tú esto, pero... Y entonces nos damos cuenta de que podemos creer en sus promesas, pero de pronto no confiamos en el que hace las promesas. Muchas veces cuando queremos confiar, estamos pidiendo a Dios que haga algo en particular y no confiamos en el Dios de las promesas, sino en lo que queremos que haga. Y es aquí donde quiero mostrarle la diferencia, para que aprendamos a confiar en el Dios de las promesas, antes de confiar en lo que creemos que nos está prometiendo. Quiero llevarle a este pasaje que ya leímos al inicio en Daniel capítulo 3, y a través de lo que dicen estos jóvenes que están siendo o tratando de ser obligados a hacer algo en contra de Dios, cómo a través de esta experiencia usted y yo pudiéramos aprender a confiar en el Dios de las promesas. Permítame orar una vez más. Yo creo que para hablar de la fe necesitamos que sea Dios quien la produzca en nuestra vida. Padre bendito, nos acercamos a ti humildemente, reconociendo, Señor, que muchas veces es más fácil decir cómo creemos en ti que confiar realmente.
Permite que este mensaje pueda ayudarnos a descubrir qué tan grande es nuestra fe y en qué está nuestra fe, para que podamos a partir de ahora colocar la fe en el lugar correcto y en la persona correcta. Ayúdanos a conocerte para confiar en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Daniel capítulo 3, permítame leerle una vez más los versículos 16 y 17. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Estos jóvenes habían evitado pecar contra Dios, absteniéndose de inclinarse ante aquella imagen. Algunos hombres envidiosos y egoístas los delataron porque lo que querían era quitarles el lugar que tenían. El rey, cuando se da cuenta, y leímos hace un momento, se airó, se enojó terriblemente. Y entonces rápidamente mandó traer a estos 3 jóvenes y les dijo: ¿están dispuestos para que cuando se oigan los instrumentos de música ustedes se postren y adoren a la estatua que he levantado? Porque si no lo hacen en ese mismo momento serán echados en el horno de fuego. Y es entonces cuando ellos responden esto. Ellos le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Primer cosa importante, amados hermanos, para confiar en el Dios de las promesas: Dios es digno de confianza. Yo creo que usted y yo necesitamos saber que Dios es digno de confianza. Si usted y yo queremos realmente aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluyendo los valles de sombra de muerte, necesitamos aceptar que Él es digno de confianza. Misael, Ananías y Azarías habían dado en este momento una confesión de absoluta confianza. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué ellos podían confiar en que su Dios podía librarlos? Porque lo conocían. Qué importante es conocer a Dios para poder confiar en Dios. Tal vez usted y yo somos hoy como mucha gente en el mundo que para poder confiar en cualquier cosa o en alguien, primero necesitamos conocerlo. Y eso está bien porque es parte de lo que nos permite confiar en alguien. Que ya conozcamos de sus credenciales o de sus experiencias o de sus conocimientos nos hace confiar en la persona. Cuando podemos saber lo que ha logrado o qué tan cierto es lo que hace, podemos confiar en la persona. Y nosotros como cristianos, cada vez que estamos pasando por esos momentos complicados, de pronto conocemos de las promesas de Dios e incluso algunas veces confiamos en algunas promesas que dicen que son de Dios y que no vienen de Dios. Hay una frase muy común y en México se usa mucho que dice: Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé si usted había oído esa promesa. Bueno, esa promesa no es de Dios. Pero hay muchos cristianos incluso que dicen: para que usted y yo podamos realmente confiar en Dios y conocer las promesas de Dios, necesitamos conocer a Dios. Y no hay otra forma de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Usted puede ir a la religión, usted puede ir a la iglesia, usted puede oír los testimonios de otras personas, pero si usted no va a la palabra de Dios, usted no va a conocer a Dios de primera mano. Y si usted no conoce a Dios de primera mano, le va a costar mucho trabajo confiar en lo que Él le promete, en lo que Él le dice. Los cristianos de nuestro tiempo, hermanos, se dice que es cuando menos tiempo un verdadero cristiano invierte en el estudio de la Biblia. Se acostumbra a oírla por internet, a escuchar predicaciones, se acostumbra a oír lo que otros dicen, pero muy pocos van a la palabra de Dios para confirmar lo que Él nos dice. El Señor Jesucristo dijo que deberíamos escudriñar cada día las Escrituras. Dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie puede conocer a Jesús, nadie puede conocer a Dios si no es a través de la palabra. Y cuando usted y yo escudriñamos la palabra, cuando la reflexionamos y cada día permitimos que vaya entrando a nuestra vida, empezamos a tener verdaderos encuentros con el Señor que nos permiten conocerle. Y cuando usted conoce al Señor de primera mano, usted empieza a confiar en Él.
Confiamos porque lo conocemos. Cuando yo leo las palabras de Sadrac, Mesach y Abednego, pienso, ¿qué tan bien conocerían a Dios que ante ese riesgo inminente de su propia vida, ellos pudieron decirle al rey que les estaba exigiendo que se inclinaran: no es necesario que te respondamos sobre lo que nos estás diciendo, porque he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y quiero que note que no estaba diciendo que los iba a librar. Ellos no estaban negándose diciendo, Dios va a impedir que nos echen al horno de fuego. Ellos no estaban diciendo eso. Ellos no estaban creyendo eso. Ellos solamente estaban confiando en el Dios que podía librarles. Y eso es lo que de pronto nos falta a nosotros. Conocer a Dios de tal manera para poder decir, pase lo que pase y permita lo que permita, nuestro Dios puede librarnos. Conocer a Dios. Y aquí inicia nuestro problema o el problema de muchos de nosotros. No conocemos al Señor de primera mano. No escudriñamos su palabra. De oídas lo oímos, pero nuestros ojos no pueden verlo. Porque la única manera de conocer a Dios cara a cara es a través de su palabra. Y obviamente a través de Jesucristo, quien es la palabra viva. A través de Jesús podemos conocer a Dios. Uno de los discípulos llegó y le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo a Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué tanto conoce usted al Señor? Piense en su vida cotidiana, en las circunstancias que ha enfrentado, en los problemas y cómo los ha vivido. Y si usted se descubre desconfiando o dudando de Dios, acepte que no lo conoce como debería. Necesita conocerlo. El Dios de las promesas es todopoderoso. Eso significa que Él puede hacerlo todo. No hay nada imposible para Él. No hay un problema tan grande que Él no pueda resolver. No hay un dolor tan profundo que Él no pueda aliviar. No hay ninguna circunstancia que esté fuera de su alcance, porque no hay nada difícil para nuestro Dios. Él es todopoderoso, pero que yo se lo diga no es suficiente para que usted lo conozca. Usted tiene que verlo en la palabra para que conozca al Dios omnipotente. Dios es omnisciente. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo sabe. Y eso significa entonces que lo que Él decide para nosotros siempre es lo mejor. Sus caminos son los correctos. Su voluntad es la única que nos dará lo que necesitamos, porque Él todo lo sabe. Pero usted no podrá conocer al Dios omnisciente solo porque yo se lo digo. A través de la palabra es que usted conocerá y creerá que Dios todo lo sabe. Y por lo tanto, cuando Él le dé una dirección, por más rara y loca que parezca, usted confiará y seguirá ese camino, porque Él todo lo sabe. Y Dios es amor. Lo sabemos. Eso significa entonces que todo lo que me pide, que todo lo que me manda y todo lo que permite que viva es lo mejor para mí. Porque Él me ama, jamás haría algo o permitiría algo que me destruya. Y cuando usted y yo lo conocemos, no solo de oídas que es amor, sino de primera mano que es amor, y nos permite entrar al fuego de la prueba, en lugar de reclamarle y reprocharle y pensar que nos está abandonando, reconocemos inmediatamente su promesa de estar con nosotros en medio de esa circunstancia, y porque confío en Él puedo decir, saldré de esta. Y Él cumplirá su propósito en mí. Y si me está permitiendo pasar por aquí es porque algo está haciendo en mi vida o en la vida de los que me rodean. Eso es confiar, pero no podemos confiar si primero no le conocemos. Nuestro Dios es digno de confianza. Léalo en su palabra. Jamás falló a ninguna de esas promesas, de sus promesas. Véalo en su propia vida o en la vida de otros. Jamás falta a sus promesas. Cada promesa que Dios se ha cumplido, cada promesa que Dios está cumpliendo y cada promesa que dio se cumplirá, porque nuestro Dios es digno de confianza.
Sadrac, Mesach y Abednego dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¡Qué convicción! Esto es fe. Esto es lo que necesitamos. Si conociéramos a Dios, sabríamos que Él puede abrir el océano para que pasemos a pie. ¿No es cierto? Si conociéramos a Dios, sabríamos que con una piedra puede derribar a un gigante guerrero. Si conociéramos a Dios, sabríamos que con unos pocos peces y unos pocos panes pudiera alimentar miles de personas. Si conociéramos a Dios, sabríamos que si nos amenazan con echarnos al horno de fuego, aunque nos echaran, Él nos libraría porque nos ama. Si lo conociéramos. Así que por más increíble, impensable o imposible que sea lo que estamos viviendo o que sea la solución al problema que estamos enfrentando, Dios sigue siendo digno de confianza. Y si usted conociera sus promesas, sabría en quién debe apoyarse, en el Dios que hace las promesas. Pero hay más en lo que vivieron estos jóvenes. En el verso 17, repito las palabras de ellos. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Además de aceptar que Dios es un Dios digno de confianza, usted y yo podemos confiar en el Dios de las promesas porque Él tiene buenos planes para nosotros. Dios tiene buenos planes para nosotros. No solamente dijeron, puede librarnos. Ellos dijeron, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Qué confianza de estos jóvenes, ¿no le parece? Ellos decían, nos librará. Qué fe tenían. Pero la pregunta, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿En qué confiaban o en quién confiaban? Porque ellos no estaban confiando en que Dios evitaría que fueran lanzados al horno de fuego. Podía hacerlo, pero no estaban confiando en que serían librados del fuego. Estaban confiando en quien podía librarlos del fuego. Dios prometió darles libertad y esa era su confianza. No estaban diciendo que no serían lanzados, que serían librados. Y veamos las dos opciones. Una era que Dios los librara del horno de fuego, es decir, que no se murieran en el horno, que fue lo que sucedió. Pero la otra opción era que sí se murieran, pero que abrieran sus ojos en la gloria del Padre Celestial, donde habrían sido librados, no solo de ese problema, sino de todos los sufrimientos que hay en el mundo. Esa era su confianza. El Padre nos librará, sea que nos echen al horno de fuego y nos quememos, o sea que lo impida Dios. Nos librará. Su confianza estaba en Dios, no en lo que Dios haría. Usted y yo de pronto oramos y queremos confiar, y he oído muchos decir, yo confío en que Dios va a sanarnos de esta enfermedad, y nunca se sana y se muere. Yo confío en que Dios va a proveerme para pagar esta deuda, y nunca provee y no la paga. Y entonces empiezan a dudar de Dios, porque su confianza no está en el Dios de las promesas, sino en lo que ellos quieren que Dios haga. Y necesitamos aprender a confiar en el Dios que hace las promesas, fundamentados en el hecho de que Él tiene buenos planes para nosotros. Jeremías 29:11, tal vez usted lo sepa. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Para darles un futuro y una esperanza, cosas buenas. En un mundo lleno de maldad, lo que Dios tiene para nosotros son cosas buenas. No está diciendo que evitará que pasemos por momentos difíciles. Está diciendo que lo que nos dará al final es algo bueno. Romanos 8, 28 y 29. Pero a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Como todo lo que vivamos tiene que ver con el proceso en que nos está transformando a ser como Jesús. Pero esto es para los que estamos viviendo conforme a su propósito. Todas las cosas
se convertirán en algo bueno. Todas. Recordemos que también dijo el Señor allá en Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A muchos de nosotros nos encantaría arrancar ese pedacito y decir, ¿no podría mejor decir, nunca vas a pasar por las aguas, nunca te anegarán y nunca pasarás por el fuego? Pero eso no es lo que dice el Señor. Él dice, cuando pases por ahí, yo estaré contigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, no porque no vaya a sufrir, sino porque tú estarás conmigo. Y al final, en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que Dios tiene para nosotros es algo bueno. Son cosas buenas. Y si estamos pasando por momentos difíciles, por situaciones adversas, por pérdidas y sufrimiento, lo que el Señor nos dice es, confía. Al final te espera algo bueno, algo maravilloso. Él quiere que confiemos en Él. No nos está prometiendo un final de cuento de hadas. Nos está prometiendo un final eterno a su lado. Si Dios no resuelve el problema, si el mar no se abre frente a nosotros y los egipcios nos matan, abriremos los ojos en la presencia de Dios. Si la piedra no le da al gigante en la frente y llega y me mata, yo abriré mis ojos en la presencia de Dios. Si los peces y los panes no se multiplican y nos quedamos con hambre, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. Porque nuestra confianza está en que al final buenos planes tiene para nosotros. Y qué hermoso creer que Jesús nunca nos engañó. Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción. Si yo fuera Jesús y anduviera buscando seguidores, no les hubiera dicho esto. Pero Él nos lo dijo. Nunca nos ha engañado. En este mundo, aunque vivir es increíble, habrá momentos dolorosos, terribles. Habrá momentos donde dudemos que Dios está con nosotros, donde dudemos que nos ama, donde dudemos que es consciente de lo que vivimos. Pero si confiamos en Él, sabremos que todas esas son emociones que no deben dirigir nuestra actitud, porque hay promesas maravillosas que Él nos ha dejado para esos momentos complicados. Confíen, yo he vencido al mundo. No dijo confíen, yo no dejaré que pasen por esas aflicciones. Dijo confíen, yo he vencido al mundo. Buenos planes para nosotros. El Dios de las promesas tiene un buen plan, un buen final para cada uno de nosotros. Una de las cosas que me ha mantenido fuerte en muchas de las pruebas que hemos vivido en los últimos años ha sido esto. O sea, al final algo bueno hay para nosotros. Hay quienes dicen, es que ese es un consuelo para tontos. No, es una promesa de Dios que va a cumplir. Al final algo bueno hay para nosotros. Para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Para los que amamos a Dios. Los que conocemos a Dios de tal manera que podemos confiar en Él aun cuando pareciera que nos ha abandonado, que no nos escucha y que ha sido cruel al permitirnos vivir lo que estamos viviendo, porque no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que ama, un Dios que todo lo puede y un Dios que nos acompaña en todo momento y que mientras andemos por esos valles oscuros nos espera con la mesa servida delante de nuestros angustiadores, para que moremos con Él por siempre. En el Salmo 27:3, el salmista con esta convicción en Dios dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dijo? Yo estaré confiado. No en que no me va a pasar nada, no en que algo va a suceder contra esos guerreros, sino en el Dios que me ha prometido que está conmigo y que tiene planes buenos para mí. Dios es digno de confianza. Dios tiene buenos planes para mí. Puedo confiar en Él. Nunca me abandonará. Me dará su paz en los momentos donde sería imposible tener paz.
No nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Son sus promesas. Lo que necesitamos es confiar en el Dios de las promesas. Pase lo que pase y permita lo que permita. Ahora debo llegar a la parte fea de este mensaje. ¿Y si no? Porque es lo que dijeron estos jóvenes. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, ¿conoce los y si no de la Biblia? Jesús oraba en el huerto de Getsemaní: Señor, si es posible que no tenga que pasar por lo que tengo que pasar. ¿Y qué le dijo Dios? No, tendrás que pasar. El apóstol Pablo oraba y le decía: Señor, quita este aguijón de mi carne. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate mi gracia. Moisés insistía en entrar a la tierra prometida y Dios le dijo: basta ya, no hablemos más del asunto. No. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos diga que no? El problema es lo que queremos que haga. Si usted y yo queremos que haga algo en especial, no estamos confiando en Él. Si usted y yo le decimos a Dios cómo hacer las cosas y de pronto me río de mis propias oraciones cuando estoy orando por algo y le empiezo a decir lo que tiene que hacer, y yo me imagino a Dios riéndose también de mí. Entonces, ¿tú crees que sabes más que yo? Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Si te dijera mis planes, dudarías más. Mejor confía. Confía. ¿En quién soy yo? En lo que te estoy prometiendo. Estos jóvenes conocían a Dios, sabían que era digno de confianza. Estos jóvenes sabían de la palabra del Señor y tenían esa convicción de que Él era un Dios que cumplía su palabra, pero ahora llega el punto donde pueden decir algo que usted y yo también podemos decir: y si no nos libra como quisiéramos, y si no nos evita el sufrimiento, y si no rescata eso que he perdido, y si no salva mi matrimonio, y si mi hijo no se convierte, y si no que tenemos que enfrentar en la Biblia, deberían ser la razón para seguir confiando en aquel que nos ama tan profundamente, que si algo permite, es con propósito. Muchas veces también he oído a las personas decir: si Dios lo permitió es por algo. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo cada vez que alguien me lo dice, como que me molesto. Es cierto que es por algo, pero no es como para consolarnos y decir: pues ni modo. No es ni modo, es ¿y si no? ¿Y si no hace lo que quiero? ¿Y si no hace lo que espero? ¿Y si no hace lo que yo creo que es mejor? Seguiré confiando, como dijeron estos jóvenes. Y si no, no vamos a inclinarnos ante la imagen. No pecaremos contra Él. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos defraudados, pecamos contra Dios? Casi como para castigarlo. Tú me abandonaste, yo te voy a abandonar. Tú no me escuchaste, yo no te voy a escuchar. Dios debe dolerse en su corazón cuando tomamos esa actitud, porque Él jamás toma una actitud de venganza, de ira o de enojo contra sus hijos. Él sigue amándonos y sigue teniendo un buen plan para nosotros. Y sigue encaminándonos para que crucemos ese valle de sombra de muerte y lleguemos hasta donde habrá el descanso, donde recibiremos lo que finalmente nos ha prometido. Muchos cristianos decimos confiar en Dios y decimos que le creemos, pero piensan que eso implica que no nos permitirá pasar por momentos difíciles, o que no nos dejará sufrir, o que no permitirá que tengamos pérdidas, pero no es así. Habrá muchas veces que no pase lo que creemos que es lo mejor. Habrá muchas veces que Dios nos dirá no. Habrá muchas veces que no nos dará el milagro que clamamos, porque no es parte de su plan. No porque no nos ame, no porque falle alguna de sus promesas, solo porque no es su plan.
¿Y qué va a pasar cuando nos diga no? ¿Qué va a pasar en mi corazón? ¿Qué va a pasar en mi relación con Él? ¿Qué va a pasar en lo que usted piensa de Dios? Si lo conociera, si pudiera confiar en Él, sabría que le seguirá amando y que sus planes no han cambiado y que tiene un buen final para usted, a pesar de, y si no. Un pasaje que siempre me ha llamado la atención está en Hechos capítulo 12, cuando menciona ahí que Herodes había aprisionado a Jacobo y lo mató. Jacobo, uno de los 3 íntimos discípulos de Jesús, hermano de Juan, lo mató. Y luego a Pedro lo echa en la cárcel con el mismo pensamiento, como les gustó a los judíos, también lo voy a matar en la Pascua. Y la Biblia dice que la iglesia empezó a orar por Pedro y de una manera milagrosa sacó a Pedro. Y todos nos fijamos en el milagro de la liberación de Pedro. Pero ¿por qué no libró a Jacobo? Yo espero no meterle dudas. Pero yo sí me lo pregunté, o sea, qué bonito milagro, pero ¿por qué a Jacobo no? Como si Jacobo le hubiera ido mal. Pero ¿sabe que el primero que dejó de sufrir fue Jacobo? ¿Sabe que el primero que se gozó en ver de nuevo a Jesús entre Pedro y Jacobo fue Jacobo? Entonces, ¿a quién le fue mejor? A Jacobo. El y si no de Jacobo fue su gloria, fue el cumplimiento de la esperanza, fue el final de su carrera. Él llegó a la presencia de Dios y Pedro todavía tenía cosas que hacer. Por eso Dios lo salvó a él. No porque fuera favorito o porque sí escuchara la oración de la iglesia y acá no hubiera oído o no le hubiera importado. Los y si no de Dios siempre tienen una razón y no siempre la vamos a saber. Esto es importante que lo sepa. Job se preguntaba todo el tiempo y le preguntaba a él: ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde está la razón de mi sufrimiento? ¿Por qué todo esto? Y me llama la atención que Dios nunca le dijo el por qué. Cuando finalmente se le reveló, le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Y después de que todo lo que le dijo, fue cuando Job dijo esas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo cuando leí eso dije, o sea, ¿qué le dijo que dice esto Job? Le bastó reconocer quién era su Dios. Eso fue suficiente. No entendió por qué le pasó. Dios nunca le explicó eso de que el diablo llegó y que le dijo, nada de eso. Simplemente confió en el Dios que le respondió: yo soy Dios y tú no eres nadie comparado conmigo. Y esa es la confianza que tenemos en Dios. Él es grande y poderoso. Jamás podremos entenderlo, pero sí podemos conocerlo. Es amor. Es omnipotente, es omnisciente, tiene buenos planes para nosotros, está con nosotros, cumple cada una de sus promesas. Cada promesa que usted conozca de Dios y la memorice y la viva y la clame en oración, puede estar seguro que Dios la va a responder. Todas sus promesas, porque Él siempre cumple, Él es digno de confianza. La pregunta es, cuando enfrentemos los y si no, ¿seguiremos confiando? Si me dice no, ¿lo seguiré adorando? Si me dice no, ¿seguiré siendo fiel a Él? Para ello necesito confiar. Confiar en el Dios de las promesas. En el Dios de las promesas. Las promesas no son el fundamento de nuestra fe. Es el Dios que las hizo. Conozca a Dios. Por eso dice el Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que confíe en que sí es cierto que al final nos dará algo bueno. Esta es la fe. Entonces llegó a comprender a Habacuc, el profeta que clamaba a Dios y le decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir toda esta maldad en el mundo? Y cuando termina su profecía, él hace esta oración, ¿se acuerda? Aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Es decir, aunque puros y si no sean mi vida, aunque no proveas y no suplas y no cambien las cosas, dice él, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Depositar nuestra fe en Dios, en el que hace las promesas. Aunque las cosas no cambien y no se resuelvan, debo seguir confiando en Dios, gozándome en Dios, alegrándome en mi relación con Dios, porque Él es mi porción y si tengo a Dios, lo tengo todo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recogerá. Y aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, Él estará conmigo. Y aunque vaya por el fuego, no me quemará, porque Él estará conmigo. Ese es el Dios en el que necesitamos confiar. El Dios que hace las promesas. Así que si las cosas no cambian, con todo, gocémonos en el Dios Todopoderoso, que tiene cosas buenas para nosotros. Y al final, en su presencia moraremos por largos días. Y todo lo que sufrimos aquí, ni nos vamos a acordar. Mientras tanto, confiemos. Si usted está pasando en este momento por un valle de sombra, de muerte, si usted está pasando por el fuego, si usted está pasando por el agua, pidámosle a Dios que nos ayude a confiar, a conocerle, a salir victoriosos de todo esto y que pase lo que pase y haga lo que haga, podamos decir con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar.